bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Les contaba en el episodio anterior que este canal está pensado para hablar de temas alrededor del crecimiento personal, laboral, profesional y, como no, el desarrollo de nuestra marca personal. Entonces, ¿qué mejor que entrar en materia definiendo el concepto de marca personal? ¿Cuáles son sus orígenes? Y no solamente eso, hablar un poco de lo que no es, lo que es, y algunas clavecitas para empezar a desarrollar nuestra marca personal. Bienvenidos. Entonces empezaremos por conversar sobre los orígenes del concepto de marca personal. Ya si ustedes no lo crean, el concepto de marca personal es un concepto del que se viene hablando hace muchísimo tiempo. Incluso su precursor, un autor estadounidense llamado Tom Peters, está hablando sobre el tema de personal branding desde el año 1997, cuando realizó la publicación de su primer artículo. Un artículo que después reforzó en el año 2000 con el lanzamiento de su libro, que a lo mejor ustedes lo han leído y lo han escuchado, sobre las 50 claves para hacer de usted una marca. Entonces empezó con Tom Peters y han venido trabajando los diferentes autores. Simplemente que ha venido tomando muchísimo más fuerza en los últimos años a raíz de todo el auge de internet y las redes sociales. Porque ahora, a diferencia, digamos, de hace algunos años, es muchísimo más fácil llevar nuestro mensaje. Entonces, si tenemos conocimientos, ideas, si somos expertos en alguna temática como tal, ahora a través de las diferentes plataformas digitales y las redes sociales que existen, nuestro ámbito de influencia creció muchísimo más, casi que podríamos decir que es el mundo. Mientras que antes ese ámbito de influencia se limitaba a nuestros amigos, nuestros colegas, nuestros familiares, nuestros conocidos, hoy ese ámbito de influencia es el mundo. Entonces, digamos que por eso ha venido tomando muchísima más fuerza todo el concepto de marca personal. Sin embargo, hay todavía mucho desconocimiento sobre lo que es y no es marca personal. Es que a veces nos confundimos muchísimo. Cuando le pregunta a uno a las personas qué piensan que es marca personal, normalmente ¿qué te contesta? Bueno, lo tendemos a confundir con nuestra hoja de vida, nuestro currículum vital, nuestro portafolio. Realmente eso es un documento en el que presentamos nuestros productos, nuestros servicios y nuestra trayectoria profesional. Pero se quedaría muy corto si dijéramos que eso es marca personal. Otro aspecto con el que también lo confunden es con el logo del negocio. Entonces hay muchos proyectos o emprendimientos que ya vienen en marcha y han creado su propia imagen y realmente ese es el logo y el logo símbolo de la empresa. Pero no podríamos decir tampoco que es marca personal. El nombre, me dicen a veces también, no, mi marca personal es mi nombre. Pero, ¿será que sí? Es decir, si usted se llama Mario López, ¿cuántas personas hay Mario López que conozcamos? Entonces, no podríamos decir que el nombre es la diferenciación o el único aspecto que va a ser importante en el momento de desarrollar nuestra marca personal. La personalidad también, me dicen la personalidad, la esencia, nuestra huella. Y sí, realmente la personalidad, la esencia, esas características que nos hacen únicos son importantes para trabajar la marca personal. Porque efectivamente esto es lo que nos va a dar autenticidad y lo que nos va a permitir trabajar en nuestra identidad. Ese podríamos decir que es uno de los componentes de la marca personal, pero no es el único. Ahorita vamos a estar conversando de eso. Me dicen también que es el título o la profesión. Pero pensemos entonces, si usted es médico, ¿cuántos médicos más hay? ¿Cuántos administradores? ¿Cuántos ingenieros? Realmente el título profesional no es lo que va a marcar la diferencia. Y lo mismo sucede con el cargo. A veces hay personas que se casan muchísimo con la empresa en la que trabajan y tienden a confundir. Entonces, es su marca personal con el trabajo o el rol que desempeñan en este momento en una organización. Pero ¿qué pasa si el día de mañana te despiden o renuncias a ese trabajo? Entonces, ¿ahí qué pasaría con tu marca personal? Se pierde esa identidad. Entonces, ya aclarado lo que no es marca personal, vamos a conversar un poco sobre lo que sí es marca personal. Y es que para el desarrollo de la marca personal es muy importante tener en cuenta 3 componentes. El primero de ellos tiene que ver algo con de lo que estábamos hablando, que tiene que ver con nuestra personalidad, nuestra esencia y esas cualidades que nos hacen únicos. Entonces, con ese componente que hemos llamado ¿quiénes somos? ¿Qué va dentro de este componente que está incluido allí? Efectivamente, las cualidades, nuestras características de personalidad, esos elementos que nos hacen únicos. Sin embargo, cuando estamos hablando de marca personal, es muy importante poner esas cualidades y esas características en un contexto laboral y profesional. Y más bien pensarlo en términos de competencias. Por ejemplo, yo puedo ser muy querida o puedo ser muy amable, pero eso llevado a una competencia, podríamos decir que me permite ser más empática,
tener habilidades interpersonales, tener facilidades para comunicarme con los demás, para tener mayores capacidades de relacionamiento. Entonces es pensar en esas características de personalidad, pero llevadas en un contexto laboral que podamos estar hablando de competencias mejor. También tienen que ver allí los gustos, los hobbies, todas esas cosas que hacemos de manera natural y que para nosotros son muy fáciles, es decir, que prácticamente las harían aunque no nos pagaran, ¿cierto? Eso tiene que ver con todo ese primer componente del quién soy. Hablamos de un segundo componente que tiene que ver con lo que sé hacer, ojo, pero que sé hacer muy bien. Hay cosas que sabemos hacer y son muchísimas, pero no siempre las sabemos hacer muy bien. Me gusta ponerme ahí de ejemplo, por ejemplo. Yo canto, me encanta cantar. Las personas que me conocen saben que soy una fan número uno del karaoke, pero eso no significa que lo haga bien. Y no es que no podría posicionarme a lo mejor, pero tardaría muchísimo tiempo, tendría que empezar a tener, no sé, adquirir técnicas vocales, empezar a estudiar, empezar a formarme para poder posicionarme allí. Entonces, digamos que cuando estamos hablando de este segundo componente de lo que sé hacer y sé hacer muy bien, es importante identificar toda esa lista de aspectos, digamos como de productos que tenemos nosotros en nuestra cabeza vía formación, todo lo que hemos aprendido a nivel de conocimientos y no solamente porque tenemos un título universitario, ojo, hay personas que nunca pasaron por la universidad pero que tienen unos talentos innatos, es decir, que son autodidactas o que tienen unos conocimientos muy especiales y allí entraría todo eso que sabemos hacer muy bien. La experiencia también es importante. Para poder empezar a posicionarme en un sector es muchísimo más fácil si yo ya tengo años de experiencia, si ya he trabajado en esa área o en ese sector. Y por supuesto también entran allí todas las habilidades que tengamos. Ya con esas dos componentes, el de quién soy y el de lo que sé hacer, entramos a un tercero, que tiene que ver más con los productos y los servicios que estamos en capacidad de ofrecer con un valor agregado. Recuerden que allí en la marca personal uno de esos valores agregados tiene que ver mucho con nuestra esencia. A nosotros nos van a poder copiar nuestros productos, nuestros servicios, nuestra idea de negocio. Lo que sí es imposible copiar es quiénes somos nosotros, la esencia y esa parte de nosotros que llevamos a nuestro negocio. Entonces, ese tercer componente que tiene que ver con lo que aporto, con qué está relacionado, con los productos, con los servicios que nosotros ofrecemos, con las soluciones que les damos a los clientes, con los problemas que estamos ayudando a resolver. Ya con esos tres componentes claros, podríamos decir que tenemos los insumos para empezar a desarrollar nuestra marca personal. Ojo, porque cuando hablamos de la marca personal, no es un proceso que se haga de la noche a la mañana, es un proceso estratégico que tiene diversas etapas que implican descubrirla, desarrollarla, comunicarla y, por supuesto, monetizarla. Si es nuestra intención empezar a vivir y desarrollar nuestra marca personal para vivir de ella o tener un ingreso adicional en caso de que nuestro objetivo siga o esté en ser empleados. Bueno, finalmente, ya para terminar este video, un mensaje muy importante y es decirles que la marca personal es para todos. Normalmente la gente tiende a pensar que la marca personal solamente es para las personas que están desempleadas o que están en búsqueda de empleo. Esto es cierto, es decir, la marca personal también es para las personas que están en búsqueda de empleo, porque eso les puede permitir empezar a trabajar en un proceso de autoconocimiento, mejorar su perfil profesional y, cómo no, incrementar las posibilidades de éxito en un proceso de selección. Pero también es para los empleados, las personas que quieren hacer carrera dentro de la organización. Es importante porque van a empezar a identificar esos elementos diferenciadores que en un momento de un proceso dentro de la organización o posibilidades de intraemprendimiento, por ejemplo, puedan ser tenidos en cuenta. Para el independiente, porque le va a permitir posicionarse, es decir, los independientes son su propia empresa, su nombre es su propia empresa. Entonces, ¿qué mejor oportunidad que desarrollar su marca personal para empezar a posicionarse en ese sector? Finalmente, también podríamos decir que la marca personal es para los emprendedores. Entonces, más de uno pensará, no, pero Ingrid, es que yo ya tengo una imagen, yo ya tengo una marca, tengo un negocio andando. Realmente pensemos nosotros cuáles de las compras que hacemos, nosotros las compramos generalmente por recomendación o porque conocemos a la persona que está detrás de esa empresa. Y es que ahora cada vez más los clientes demandan tener una conexión cercana, humana, real, con esa persona que está detrás de la empresa, detrás del nombre, detrás del logo. Entonces, obviamente, si usted trabaja su marca personal, va a lograr una conexión más personalizada con sus clientes y
podrá incrementar su base de datos de clientes allí potenciales. Entonces, si les gustó este tema de marca personal, les cuento que lo que viene es mucho mejor. Tenemos muchos contenidos preparados para ustedes. Vamos a estar hablando sobre la imagen y la marca personal, qué relación tiene la imagen y la marca personal, cómo llevar o posicionar mi marca personal y generar una diferencia, por ejemplo, en un proceso de selección. Son algunos de los temas que tenemos preparados para ustedes. Entonces, si les gustó este video, pueden compartirlo. Recuerden suscribirse a nuestro canal y compartirlo a través de las diferentes redes. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.